¿No lo huelen? El olor que emana la fachosfera, la bulosfera, esos malvados informadores que fiscalizan la labor del gobierno, ¿qué se han creído que son? ¿Periodistas? Les habla Carlos Padilla. Esto es Contrapoder. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas aquí a Contrapoder en B1 Media, ya sabes, la tertulia dominical de esta casa, que pueden ver ustedes pues cuando quieran, en domingo, en viernes, en lunes, en martes, a trozos, en cachos. Ya saben que esto es la ventaja de esta era, de esta vida moderna, de esta era moderna. Hoy tengo a gente, les han ofrecido grandes cantidades de dinero por estar en otros lugares, las han rechazado evidentemente, y les honra, porque han preferido venir aquí a Contrapoder. Qué sé yo, es así la vida. Está Pilar Cernuda. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Carlos, estoy encantada de estar aquí, ¿eh? No es una bola lo que has dicho, estoy encantadísima de estar aquí. Muchas gracias. Sí, sí. Está Pilar con su habitual bebida, ¿eso lo podemos desvelar? Bueno, lo sabe todo el mundo. Que está con Coca-Cola, o sea, que no está con agua. Fui la única periodista invitada en Atlanta al centenario de la Coca-Cola, la única periodista española, con eso digo todo, o sea, es de dominio público, porque lo sabe todo el mundo que soy. Para mí es lo que para vosotros es el café. Yo desayuno con Coca-Cola y tomo Coca-Cola después de comer. Sí, una Coca-Cola con Pero no soy adicta de esas que se toman el bote. No, yo me tomo los indispensables, pero es fundamental en mi vida. El resto está con agua, incluido yo también, estoy con agua, y está también a mi lado Antonio Caño. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí. Antonio, como bien saben, exdirector del País, entre otras muchas labores periodísticas en toda su vida en el grupo Prisa, y ahora presidente del consejo editorial de The Objective. Y lo hemos sentado al lado de alguien que pertenece, forma parte de la redacción de The Objective, que es Marcos Ontarra. Hola Marcos, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con tan buena compañía. El ala más joven de la mesa. ¿El ala más joven? Bueno, de la mesa, no hay mesa. Yo no tenía he de desmontarte aquí en este sentido, de refutarte, yo no tenía ningún compromiso, ni se me había ofrecido ninguna otra tertulia, ni gentes cantidades de dinero, pero sí que tenía ya cierto pudor por rechazarte, porque me habías invitado ya como 3 o 4 veces y no había podido acudir, así que encantado. No, pero hay que venderlo de otra forma, como que nos están intentando cancelar, hay que intentar venderlo así, ¿vale? Hay que darle emoción. Hay que darle emoción a la Hay que darle emoción. O sea, la sinceridad, yo creo que se estila poco hoy en día, también se agradece por parte de él. Totalmente. Bueno, gracias a los tres por estar aquí. Pasaremos un rato, yo creo, agradable, o no, depende de un poco de vosotros. Lo último ha sido David Talantete, ya saben, el corresponsal de ABC y de la cadena COPE en Estados Unidos, también colaborador de esta casa, de B1, ha sido el último en ser señalado desde el gobierno, esto de traidor, de un criminal político, todo esto por preguntarle a Trump por asuntos que afectan no a Malasia, sino a España. Un corresponsal español preguntando por temas de España en Estados Unidos, eso bien lo sabe Antonio, que trabajó en Estados Unidos, pues digamos que es una cosa que no es rara, es un poco la costumbre que debe tener un periodista. De hecho, sí es rara, es muy difícil preguntarle al presidente. Que un periodista español tenga la opción de preguntarle a un presidente de Estados Unidos. También he ido a Estados Unidos, claro. Estoy haciendo como periodista. Bueno, y sabes lo dificilísimo que es. Tengo mucha militud ya en esto del periodismo, por los años, ¿no? O sea, yo he estado años en la Casa Blanca, he conseguido preguntar al presidente de Estados Unidos 2 veces en como 12 años en que he estado acreditado en la Casa Blanca. Y no te echaron. Una amiga mía preguntó y le quitaron la acreditación porque preguntan, no es que te controlen las preguntas, pero tienes que tener una autorización para preguntar, aparte de estar acreditado, acreditación para preguntar. ¿Y no reconvinieron desde el gobierno de España por aquello? No. No llaman traidores no, que va. Al país. No, eran otros tiempos, ya hablaremos de eso. Eran otros tiempos. No, Talantete tiene el mérito de que él pregunta y el presidente Trump le hace caso, por lo que sea. Sí. Habrá que elogiarle el mérito a Talantete, no llamarle traidor en todo caso. Pero bueno, esto es básicamente lo último, pero no será el final de una dinámica ya habitual en el Ejecutivo, en Sánchez, en sus ministros, en sus afines, en sus adláteres, que diría García. O sea, el ataque al periodista que ejerce su labor, el señalamiento,
Dice el Washington Post aquel lema que a mí me gusta mucho de que la democracia muere en la oscuridad. Por eso hoy vamos a seguir con las luces abiertas, ahí encendidas y todo bien, los focos bien encendidos para que nada muera, al menos no la democracia. Y empezamos por aquí la conversación, que vamos a hablar de medios y de periodistas en la era Sánchez, o en los años sanchistas que estamos viviendo, por así decirlo, que parece el título de una novela. Os pregunto y te pregunto, empiezo por ti, Antonio, si es novedoso en este gobierno y en este presidente la forma de tratar a la prensa. Novedoso respecto a otros presidentes. A otros presidentes, claro. Sí, bueno, sí, claro, es totalmente novedoso. Por el desprecio que hay actualmente para la prensa no ha existido nunca de ningún presidente. Tensiones ha habido siempre. Las tensiones son lógicas entre el líder de un gobierno y la prensa, pero desde una base mínima de respeto. Ahora hay un intento explícito de silenciar a la prensa que se considera hostil. Otros gobiernos han podido tener deseos de combatirla, de replicarle, de plantarle cara, que es diferente, de rebatirla, pero nunca como ahora, creo yo, se ha dado en democracia, claro, un intento sistemático, deliberado, organizado, de silenciar la crítica de los periodistas. Hombre, Antonio, eres muy humilde y muy pudoroso. Aquí tenemos una víctima importantísima de Pedro Sánchez. Es que a los 2 días de tomar posesión como presidente de gobierno, cambió la directora del país, puso una directora nueva en el país, y a las 48 horas os echó a 5 o 6. A los 5 días, bueno. Pero... Te digo. Entonces, pero más implacable, además de las firmas más reconocidas del periódico. Pero tenemos aquí a una víctima. Claro, bueno, sí. No, sí, de alguna forma sí, una víctima de que de repente a los 2 días de que llegue el presidente te echan a ti y echan a otra gente. Entre ellos a Landete, por ejemplo. A Landete, a Maite Rico. A los nietos. Efectivamente, eso se fue una... Luis Prados, Javier Ayuso, Nacho Torreblanca. A Nacho, es verdad. No, se fue una cosa... Y José Manuel Calvo. No, fue tremendo. Y además eran firmas reconocidísimas, aparte de conocidas, eran pedazos de periodistas. A Sánchez no le gustaron, fuera. Una cosa que ha dicho, y ahora ya os pregunto y seguimos completando un poco esto, pero una cosa que ha dicho Landete y que se ha hecho viral, siendo un poco el término un poco odioso lo de la palabra viral, pero digamos que se ha comentado mucho, es esto de que el presidente le llamó a él para cambiar titulares cuando ni siquiera era presidente del gobierno, era líder de la oposición. ¿Tú cómo percibías las presiones siendo director del diario El País antes de la etapa de Pedro Sánchez? Después obviamente no las sentiste porque te cesaron. Bueno, presiones, a ver, un director recibe presiones, principalmente del ámbito de la política, pero no solo del ámbito de la política. Yo había tenido algunos conflictos con el presidente del gobierno entonces, que era Mariano Rajoy. De hecho, la única vez que yo tuve una discusión fuerte, acalorada, a gritos en realidad, por teléfono con alguien, fue con Mariano Rajoy, que se empeñaba en que corrigiéramos una información, algo que le había molestado. En realidad, él estaba de visita en Guinea Ecuatorial y llegó tarde a una reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Y nosotros hicimos una información destacando este aspecto, que había llegado tarde a la reunión del Consejo Europeo. Esa cosa, ese retraso, le molestó mucho a Mariano Rajoy. Y me llamó indignado desde el avión, diciendo que corrigiéramos eso, que él llegaba a la hora de la cena y no sé qué. Y dije que bueno, pero llegaba tarde y no había estado en la sesión de la mañana. Y se enfadó mucho. Bueno, este tipo de presiones, a ver, y te digo, no solo del ámbito político, a un director de un medio y a un periodista de a pie, lo presiona todo el mundo. Te presiona un director de cine para que hables bien de su película. Porque si una crítica mala de una película, pues te presiona el dueño de una cadena de restaurantes para que hables bien de esos restaurantes. Y yo no estoy en contra de eso. Creo que la gente tiene derecho a tratar de influir en los medios de comunicación que tienen tanto poder de complicarte la vida, ¿no? Lo que ocurre es que tiene que saber un periodista y mucho más un director de un periódico, saber manejar esas presiones y saber buscar el equilibrio adecuado para tratar de forma justa, digamos, a las personas a las que criticas. O sea, yo no creo que... El problema de Sánchez no es que
que lo criticaran. El problema de Sánchez es que no entiende más que el absoluto entrega. No, ¿Amigo o enemigo? O sea, no tiene término medio. Él no entiende la crítica. Durante mucho tiempo, lo que pasa es que la gente esto se ha olvidado, pero la mayor parte del tiempo de mi gestión como director, el país apoyó a Pedro Sánchez. La mayor parte del tiempo. Lo que pasa es que hubo un momento en que cortamos de forma muy brusca y ha quedado pues que fuimos enemigos de Pedro Sánchez. Todo el tiempo fuimos amigos de Pedro Sánchez, él no lo recuerda, claro, porque considera que eso es lo que debe ser, ¿no? Pero en fin, no tolera la crítica. Es una persona, un político, un presidente de gobierno que no tiene conciencia democrática. No es un demócrata. Marcos, tú eres el más joven de los panelistas, pero no por ello desconocedor de la historia política y periodística de España. ¿Crees que es novedosa la forma del gobierno de tratar? Tenía una fórmula umbral que era muy divertida, que decía: si la memoria de lo no vivido me lo permite decir, pues me permitirá decir que yo creo que la pulsión natural de todo gobierno, la pulsión natural del poder, es tratar de controlar a la prensa, por cuanto es su enemigo natural, ¿no? La prensa tiene la labor, aunque esto ya se había olvidado, de fiscalizar al poder, de sacar sus trapos sucios, y en este sentido es lógico, dentro de la lógica de la propia política, que el gobierno trate de ingerir, de entorpecer las labores periodísticas. Yo creo que hay dos novedades en el sanchismo, en este sentido. La primera es una novedad cualitativa de grado. Nunca se había llegado a este grado de ataque frontal contra los medios de comunicación, y en este sentido yo creo que el cruce del Rubicón fue cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre Begoña Gómez. Recordaréis que cuando se empiezan a publicar las primeras informaciones sobre la mujer del presidente, él se toma 5 días de reflexión, ¿no? Estos 5 días de reflexión fueron 5 días en los que él urdió, pergeñó una campaña para torpedear, para acometer ya violentamente contra todos los resortes democráticos que le restaban por parasitar, por controlar, entre ellos la prensa. Pero no solo la prensa, también los jueces, también los fiscales, también los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y él volvió, después de esos días de reflexión, con una virulencia incluso aún más reseñable contra la prensa. En este sentido, yo creo que la toma total se produce el 30 de octubre de 2024, cuando utiliza la zozobra por la Dana para asaltar Radio Televisión Española, y es cuando se consuma, ¿no?, precisamente ese control total que él ejerce ahora mismo sobre gran parte del gremio. Decía el otro día, le leí en Twitter, ahora X, ¿no?, este botarate, este mequetrefe, que es el diputado socialista Rafael Simancas, decía, claro, es que es un bulo que hace un año nosotros, durante la Dana, asaltáramos Radio Televisión Española. No utilizó estos términos, asaltar Radio Televisión Española, sino que diría, pues, renovar el Consejo, ¿no?, para una mayor democratización y demás. Entonces, no, si acaso fue peor, fue el 30 de octubre, cuando ya conocíais todo lo que estaba sucediendo en Valencia, cuando ya había decenas de muertos, decenas de cadáveres que aún estaban calientes, y otras centenares de personas que estaban desaparecidas y cuya vida pendía de un hilo. Pues ellos, con tal de controlar Radio Televisión Española, se amotinaron en el Congreso de los Diputados. Decía que la primera característica propia del sanchismo, y que lo diferencia con respecto a gobiernos anteriores, es una cuestión cualitativa de grado. Ahí tenemos a Óscar Puente, ¿no?, que es el ministro precisamente que se dedica a este tipo de ataques y demás. Y la segunda es una cuestión que a mí me parece fundamental. Aquí tengo, yo creo que tanto la experiencia de Antonio como Pilar lo podrá corroborar. Yo no recuerdo que en otras épocas hubiera habido una connivencia de parte del gremio o una adhesión total de parte del gremio a esos ataques del gobierno hacia otros periodistas. Es decir, ahora mismo hay una parte del gremio, que ya no sé si sigue siendo del gremio en el momento en el que se ha vendido, que se adhiere frontalmente a los ataques del gobierno contra determinados periodistas, contra determinada prensa, y en este sentido recordaremos todos aquel famoso manifiesto contra el golpismo judicial y mediático, ¿no? Yo he llegado a escuchar, fíjate, incluso periodistas, sí, criticando que algunas querellas se interpusieran con recortes de prensa. Pues claro, imbécil, es que eso es el periodismo. Eso es el periodismo. Una investigación periodística que permite que a posteriori un juez independiente la tome como referencia para juzgar
y a un corrupto y que éste rinda cuentas ante la justicia. Pues claro, ¿cómo se gestó el Watergate? Con 2 periodistas muy avezados del Washington Post que publicaron una serie de informaciones que posteriormente se judicializaron y que precisamente derivaron en la caída de nada más y nada menos de un presidente de Estados Unidos. Con recortes de prensa, Con recortes de prensa, pues claro. Pilar. No, digo que es que somos mayores que tú y hemos visto todo lo anterior, ¿no? Y tenemos otras referencias de cómo ha sido todo este proceso de ponerlos contra el paredón. Y no es una cuestión ideológica, sino es de parte, es de señor Pedro Sánchez González Castejón. Porque, por ejemplo, el anterior presidente socialista, no hablo de Felipe González, que su relación con los periodistas era excepcional, y mira que le hemos dado caña muchas veces, pero tampoco Zapatero. Zapatero, que ahora está, que bueno, yo considero que es un personaje profundamente corrupto moralmente, por lo menos, luego ya veremos si es de otro tipo, pero cuando fue presidente de gobierno le dimos hasta en el carnet de identidad, entre otras cosas porque no pegaba palo al agua, no pegaba palo al agua. Y entonces él no te criticaba, él te llamaba por teléfono e intentaba convencerte de lo que estaba haciendo. Es verdad. Pero, ¿verdad? Pero es que además podía tener tu al teléfono. Yo, al único presidente de gobierno que me llama por teléfono, que no me han llamado todos, evidentemente, pero hombre, les trata con un respeto. Y me llama un día que yo pensé que era una broma, me dice, te llama presidente de gobierno, y yo pensé que era un imitador o algo. Pensé que era un imitador, pensé que era Luis Figuerola. Sí. Y entonces me pongo y le digo, hola, ¿qué tal? Y me dice, soy José Luis. Y dije, esto no es Figuerola, porque Figuerola me había dicho presidente. Me tuvo 1 hora y cuarto al teléfono. Y me dice, no, es que te he oído esta mañana que decías esto y esto y esto y esto. No es exactamente así, Pilar, pero sé quién te lo contó, ¿verdad? Te lo contó Pepe Bono. Es que le pasa. Entonces me empieza a contar historias, pero todo el tiempo era como no me reconviniéndome, si para decir yo sé que te equivocas porque luego nos... Entonces digo, pero dice, es que te oigo todos los días y después oigo yo estaba entonces con Carlos Herrera y después escucho a la SER y después no sé qué y a mí me van ganas de decirle, pero ¿cuándo trabajas? Porque si me estás diciendo que es tres programas por la mañana y me lo confirmo yo misma porque me escuchabas a mí y sé lo que he dicho, pero luego también escuchaba por la hora 25. Digo, ¿cuándo trabaja un presidente de gobierno y tiene tiempo encima para llamarme y comentarle lo que he dicho? Pero en fin, lo digo como anécdota, pero que tenía un respeto, no. Yo aunque he notado más las interferencias periodísticas en estos años anteriores, que las de ahora son brutales y a saco y a cara descubierta. Intentaban colocar en las tertulias, que tienen mucha influencia, pues a personas más o menos de su cuerda. Y alguna vez han pedido a la cabeza de algún periodista especialmente ácido con ellos, pero eran la excepción. Pero esto de ahora, del machaque, de descalificarte, facha, entran en cuestiones privadas. Sí, no. Eso es alucinante. Yo recuerdo estar en la época en que estaba... he trabajado en todas partes, como tú. Sí. En la época en que estaba Aznar, yo estaba en Radio Nacional, en la tertulia de... Iban cambiando, pero fue Carlos Herrera, luego fue Julio César, y era la guerra de Irak. Bueno, yo di a Aznar hasta en el carnet de identidad, probablemente porque conozco bien Oriente Medio, de muchísimo de toda esa zona, mucho a Irak, a Israel, y me parecía de tal error, de tal categoría, y además que es que empezando porque Irak no era un país islamista, era el único país con gobierno secular de aquella época, era un dictador, era un sanguinario, pero no era un país islamista. Pero sin embargo podía tener connotaciones terribles con el pueblo palestino. Y yo le di esta en el carnet de identidad. Nunca nadie, ni del gobierno, ni de Radio Nacional entonces, me dijeron, Pilar, hombre, que no es conveniente. Nunca. Pero, es decir, pero con Felipe exactamente igual. Sí. Exactamente igual. Y Rajoy, que como tú dices, te podía llamar por teléfono, pero otro tono. Sí. Ahora no, ahora es que te machacan vivo. Y te descalifican en lo profesional. Ahora te cancelan utilizando el lenguaje moderno, ¿no? Y hablemos ya las consecuencias. No te convocan a ruedas de prensa o no te dan la palabra. Todos hemos viajado muchísimo con los reyes y con los presidentes en sus propios aviones porque eran viajes en que no podías hacerlo por tu cuenta y directamente no te invitan. Y si no te invitan, tú no puedes cubrir ese viaje. Y además son viajes que no solamente son importantes per se, sino porque durante los viajes en el avión, pues hay una charla muy interesante de los periodistas sea el jefe de gobierno, los reyes o el Papa, si viajas con el Papa.
y te cancelan, lo que tú dices te cancelan. Sí, eso es. Ahora, aunque yo no sé si se puede, Carlos, interrumpir. Sí, no, interrumpe todo lo que tú quieras. No, lo digo porque, aunque el programa es la prensa y la libertad de prensa en la era de Pedro Sánchez, tampoco podemos descontextualizar en el sentido de que este no es solamente un problema de Sánchez y la prensa. O sea, ¿por qué pasa esto que pasa? Es porque la prensa atraviesa por un muy mal momento. La profesión está en un muy mal momento en general. O sea, hay mucho, y son múltiples las razones, ¿no? Los periodistas son más activistas porque hay mucha polarización política, los periodistas son más vulnerables porque las empresas periodísticas son más débiles. Entonces, todo eso facilita la labor de Pedro Sánchez. Probablemente Pedro Sánchez no se atrevería así si la prensa dispusiera o gozara de otro momento histórico, si tuviera otra fortaleza. Si tuviera el poder económico. Por decirlo de otra manera, ¿se hubiera atrevido Pedro Sánchez contra Polanco en el momento álgido de Polanco? Lo dudo. Pero incluso esto lo llegó a comentar Arcadi Espada, el hecho de claro, la pluralidad mediática, de verdad que no es por criticarla, pero es cierto que cuando tú pones muchos periódicos a ir informando sobre casos de presunta corrupción o corruptelas, digamos que como que se diluye la importancia, ¿no? Pero si pones una portada del Mundo, del ABC o del País, con un gran escándalo y no tienes toda la corte de medios, tal, el peso de la crítica y tal es mucho mayor. También hay esa... Bueno, el peso de la empresa en sí. Si tú tienes grandes empresas, digo que grandes empresas quiere decir que ganen mucho dinero y que por tanto tengan muchísima influencia, la capacidad que tiene un ministro o un presidente del gobierno de intimidarlos es muy relativa, es mucho menor. Que esto ya lo vimos pero ahora, ¿qué le podías decir cómo podías tú amenazar a Polanco? ¿Con retirarle la publicidad institucional? Retírala. Me sobran páginas de publicidad. ¿Con qué lo amenazas? Cuando Aznar quiso hacerle daño, tuvo que utilizar vías tortuosas y feas. No es sencillo, no era sencillo en ese momento. Entonces, yo creo que se junta todo. La estabilidad de los puestos de trabajo de los periodistas es muy precaria, sus salarios son ridículos, los periodistas están multiempleados, no están bien formados, no tienen tiempo a formarse y están en una situación de gran vulnerabilidad respecto a estando totalmente de acuerdo con lo que comenta Antonio, sí que me apetece meter una nota discordante, porque precisamente porque estoy de acuerdo con lo que comenta Antonio, creo que Felipe González no hubiera operado de una manera distinta si se hubiera encontrado con las circunstancias actuales. Hay que recordar que Felipe González era quien reconvenía y levantaba el dedito a Pedro J. Ramírez en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando éste estaba investigando, por ejemplo, el terrorismo de Estado, cuando estaba investigando los GAL. Y no tendremos que comentar siquiera otras operaciones cloaqueras que se hicieron contra el exdirector de Diario 16, que son por todos conocidas. Entonces yo no creo que sea una característica, una peculiaridad propia de Pedro Sánchez, sino que es la particularidad propia del gobernante per se. Es una pulsión y una voluntad propia del gobernante la de tratar de inmiscuirse, como comentaba al principio, la de tratar de censurar a la prensa libre. Y si Felipe González se hubiera encontrado con las facilidades por la depauperación económica de la profesión y por la depauperación intelectual de la profesión, que eso me ha parecido muy interesante, lo que estaba comentando aquí también Antonio, hay una depauperación brutal y en este sentido puede que sí que pueda aportar algo más que el resto porque mi experiencia en la facultad es más reciente. Sí. Y hay mucha gente cuya gran aspiración vital en la Facultad de Comunicación es terminar en el chiringuito. En el chiringuito, sí, claro, de tertuliano. Entonces, esa es la referencia y lo más parecido a un texto de libro, a un libro de texto, perdón, que habrán abierto en los últimos años es el álbum de cromos de la Liga, muchos de ellos. Hay un problema de formación en las facultades de comunicación brutal. Y si sumas la depauperación intelectual y de formación de los periodistas y la depauperación económica del gremio, ahí tienes el caldo de cultivo perfecto para que aparezca un Pedro Sánchez, un Felipe González, un quien fuera. Pero yo digo, Pedro Sánchez no es menos autócrata que
otros personajes. Completamente en desacuerdo. Por eso digo que me apetecía introducirla. Sí, no, pero está bien que haya debate. Pero Marcos, primero, la formación de los periodistas. Yo, como ya tengo muchos años en esto, me llaman cantidad de facultades para intervenir en clases, nunca he dado clases, pero me han invitado, imagino que a vosotros también, te invitan para, pues estos días, por ejemplo, me llaman de todas partes para que cuente el inicio de la transición. Bueno, pues me ha pasado no hace mucho tiempo, no está... No, por menos 10 años. Era una universidad privada de las de muchísimo prestigio y fui a dar una clase en cuarto. Y entonces yo estaba hablando pues un poco de la formación y que me preocupaba que yo no veía la inquietud que teníamos nosotros por la lectura, por la información, por estar en el mundo. Ahora están enchufados a Internet, su medio de comunicación son las redes sociales, no comprenden que las redes sociales es un elemento más, pero ni siquiera es el fundamental y que además hay que expurgar, porque tú no sabes con quién estás hablando. Siempre lo cuento, 3 Pilar Cernuda con mi foto. Yo no he estado en mi vida en Twitter, en mi vida. No, pero te quiero decir, conseguí que quitaran aquellas fotos, pero me costó meses. Pero te quiero decir que tú no sabes quién te está dando esa información y sin embargo lo consideran como si fuera la ley, ¿no? Y entonces, no, hay que leer más. Entonces, vi risitas. Digo, oye, estoy hablando en serio. A mí me preocupa que no leáis libros. Entonces, más risitas, ya no sé qué. Y ya le dije, vamos a ver, era una clase de 50. ¿Cuántos de vosotros tenéis un libro en este momento entre manos? Levantaron la mano 7, ¿ves? De 50. Y dije, pues me parece deplorable, ¿qué queréis que os diga? ¿Y cuántos leéis por lo menos un periódico al día? Insisto, fue hace como 10 años porque sé que era papel. Oye, 9. Pues ha ido a peor. Entonces dije, seguro pues que ha ido a peor, sí. ¿Sabes lo que les dije? Cuando termináis la carrera, yo en aquel momento dirigí la agencia Colpis, Fastpress, le digo, no vengas a pedir trabajo. Porque no nos lo dije tal cual. Entonces, uno muy así me dice, no, es que los periódicos son muy caros. Entonces, la profesora que me había invitado me dice, los tienen gratis en biblioteca, todos y de prácticamente todas las provincias. Digo, es que encima mentís. Bueno, eso es un ejemplo de que hay poca inquietud por parte no es generalizado por poca inquietud. Entonces, tú hablabas de lo de Felipe. Sí. A Felipe lo hemos conocido todos muchísimo, le hemos tratado muchísimo, le seguimos tratando en algunos casos. Y pones como ejemplo Pedro J. Pedro J es un pedazo de periodista. Yo siempre digo que en este país hay 3 grandes periodistas. Te gusta o no te guste. Uno es Luis Marianson, otro es Juan Luis Cebrián y otro es Pedro J. Ramírez. Son 3 completamente distintos, pero son unos tíos que tienen el periodismo en la sangre. Sobre todo como directores de periódicos. A eso me refiero. Me refiero a directores. Directores de periódicos. Saben hacer periódicos. Pero Pedro J. ha cometido unas gafes impresionantes en su periódico. Impresionantes, empezando por el NCM. Se empeñó que era ETA y que era... Sí, bueno, no, es decir... Es tremendo. Claro, y se inventaba que estaba siendo seguido por el CNI. Pero me refería a las presiones... Lo que viene a decir Ondarra, y hago como de traductor de Ondarra, es básicamente, si Felipe González estuviera ahora mismo presidiendo el país y viera la debilidad de los medios de comunicación, haría lo mismo que... sería un asunto de peluche. Eso es lo que hizo Ondarra, que no lo que digo yo, lo que dice Ondarra. Yo creo que ni de broma. Es un demócrata. Es un demócrata. Te puede a lo mejor pegar un telefonazo y decir, hombre, por ahí... Bueno, va a tratar lógico, va a tratar de defenderse, va a tratar de protegerse. Este hombre, todo eso, claro. Es que esto es pero todo eso es legítimo. Claro, no sé si te he interpretado bien, Ondarra. No, perfecto. Sí, bien, pero Caño no lo ve. Todo eso es legítimo, tratar de defenderse, tratar de protegerse, tratar de desmentir. Anularte, que es lo que... Pero todo eso es perfectamente legítimo. No. ¿Hizo eso Felipe González? No sé, yo entonces no estaba tan dedicado al periodismo nacional, Pilar lo sabe mucho mejor, pero sí conozco mucho a Felipe González y tengo un enorme respeto por él. Y efectivamente es un demócrata. Va a tratar todo eso, va a tratar de desmentirte, sobre todo si él está convencido de que no tienes razón, que a veces no tenemos razón los periodistas. Pues y en el caso de Pedro J, pues le tengo aprecio, pero en muchos de los casos no tenía razón. En este caso sí no tenía razón. Claro. Bueno, pues en unas cosas sí, en otras no, eso habría que ver. No hay una verdad... La que competían, la que concernía a Felipe González. No hay una verdad completa y el tema de los GAL no lo trató solo Pedro J, lo trataron otros medios. Que Felipe González se enfadaba, pues supongo que se enfadaría. Que uno prefiere que los medios publiquen cosas que te favorecen, por supuesto.
pero que Felipe González no impidió ni trató de impedir que el Mundo fuera un periódico muy leído, que Pedro J. alcanzase gran notoriedad como periodista, que todo eso. Oye, y antes a mí me habéis puesto como ejemplo, pero es que a mí me dio 5 días al frente del País, en el caso de Pedro Sánchez. Entonces yo creo que no. Yo creo que la personalidad de Pedro Sánchez es un elemento imprescindible. No digo que sea el único, pero es un elemento imprescindible para comprender el deterioro de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en general, en España en este momento. Y es inseparable. Decía Ondarra antes lo del manifiesto que se publicó el 26 de abril del 2024. Sí, justo después de las jornadas de reflexión. Sí, decía, el ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los 2 últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha. Esto después lo repitieron mucho los miembros del Ejecutivo. Derecha política, mediática, empresarial y judicial atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria y deja inerme al Estado de Derecho. Bueno, periodistas, Silvia Chaurrondo, Iñaki Gabilondo, Rosa María Arzal, Virginia Pérez Alonso, Maruja Torres, Jesús Maraña, Javier Gallego, fueron algunos de los firmantes de este manifiesto. No sé si también esto es novedad. Yo siento mucho que Iñaki Gabilondo firmara eso, la verdad. Vamos a ver, me pasó lo mismo que a ti. Y me dieron la razón de por qué. Él firma todo lo que le pide determinada persona que estaba ahí. Muy bien. Bueno, pues eso. Claro, pero yo no lo habría hecho, desde luego. Y me pasa con Iñaki como a ti, que Bueno, yo le adoro y además es amigo y además tengo admiración por él. Para mí fue un mal día cuando vi que Iñaki Gabilondo había firmado eso, porque el resto no me sorprende. Se pudo desmarcar a posteriori, pero ese papel es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza, es una afrenta para la profesión. Sí. Jamás debería un periodista con su trayectoria haber firmado eso. ¿Sabes lo que yo creo que ha cambiado más? Aparte de que es un presidente de gobierno que no es un demócrata y que no cree en la libertad de expresión, lo ha demostrado sobradamente, y creo que es el único, en la actitud de determinados periodistas frente a esta situación. Siempre ha habido periodistas que se ponían más cerca del gobierno, Sí. y siempre ha habido otros más críticos del gobierno y algunos que están muy tintados de supuesto progresismo o de progresismo de verdad y otros más tintados de ser de derechas. Eso ha habido toda la vida. Pero nunca había ocurrido lo de ahora, Claro. que haya periodistas de izquierdas normalmente que machacan a los compañeros que no son como ellos. También hay algo en el sentido contrario, pero mucho menos. Sí, Pero en este momento están los supuestamente llamados progresistas, que se han convertido en sanchistas acérrimos, en ir contra los compañeros. Lo que ha pasado con Ketty Garat hace 4 años, vamos, para mí fue impensable. No. Es decir, la primera persona que empieza a contar con datos muy claros que hay corrupción en el gobierno y es cuando destapa el caso Ábalos. Oye, es que le han hecho hasta algo tan feo, como que le hacen sus compañeros del Congreso, le dan el premio de mejor parlamentario a José Luis Ábalos. Cuando ella, o sea, es que le han machacado todo lo que han podido. Eso no había ocurrido nunca. Y se está repitiendo estos días otra vez. Eso es nuevo. Eso no había ocurrido en la vida. Y hay una sensación, yo tengo una sensación de secta. Porque es la producción. Yo hablé hace 3 años en The Objective, en un artículo de que me recordaba una secta. Lo repito ahora y además con los mismos argumentos. Gente con una categoría profesional, no solamente periodística, sino políticos que conocíamos de antes y que eran impecables en la defensa de sus valores, se han quedado absolutamente traspuestos de emoción para abrazar unos valores en los que nunca habían creído, al contrario, lo rechazaban, para convertirse en sanchistas y dejar atrás todo lo que eran. Eso es propio de una secta. Me llamó, claro, pero es que eso es lo que estamos viviendo. No, es con lo que he comenzado la primera intervención, ¿no? Comentando que había una diferencia en primer lugar cualitativa del sanchismo, que yo sí que he percibido siempre esa pulsión, aunque en esto estamos en desacuerdo, sí. Y creo que Pedro Sánchez la ha sublimado, la iba a un grado ulterior.
Y, evidentemente, lo que comentábamos ahora, que lo que nunca se había visto es que hubiera una parte del gremio, no que sea afín al gobierno, sino que se posicione con el gobierno contra otra parte del gremio, ¿no? Eso ya es lo cual les posiciona en ese mismo momento ya como fuera del gremio. En el momento en el que actúas como un activista y como un satélite más, como un tentáculo más del gobierno, intuyo que en ese momento pierdes la consideración de periodista. Por eso yo creo que el tiempo va a poner a cada uno en su lugar, ya lo está haciendo, por cierto, con Ketty Garat. Ha pasado año y medio desde aquel manifiesto y ha envejecido muy mal, yo creo. Ha envejecido muy mal. Los personajes que ahí figuran, Iñaki Gabilondo, pues lamento la confusión que tuvo, pero podría haberse desmarcado a posteriori, ¿no? Yo creo que no lo ha hecho. Las personas que figuran, que fueron más de 1000 firmantes, no todos eran miembros del gremio, pero sí que hubo más de 1000 firmantes. Luego la farándula habitual de siempre, ¿no? Pues se meterían por ahí artistas y demás personajes que pretenden medrar. Yo dije en un artículo que publiqué en The Objective de una manera hiperbólica, luego para que no se me malinterprete, que cuando terminara el sanchismo habría que hacer algo así como los juicios de Nuremberg del periodismo, en referencia a que habrá que reconsiderar lo que ha pasado en estos últimos años, quienes se han comportado como activistas, quienes han hostigado abiertamente a otros compañeros, porque les han hostigado, y habrá que reconsiderar cuál es su posición. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, lo que ha sucedido con Radio y Televisión Española es el ejemplo paradigmático. No se puede hacer como si no hubiera pasado nada aquí. Hay que llegar y hacer tabula rasa en Radio y Televisión Española para que pueda considerarse de nuevo un medio de comunicación. Yo creo que en efecto el tiempo pondrá a cada uno en su lugar y cuando esto suceda muchos se van a avergonzar de haber figurado en ese tipo de manifiestos y en este tipo de posiciones. ¿Vosotros habéis perdido contacto o amistad con periodistas, por decir, del otro sector o gente que de repente se ha convertido hiperbolizadamente en defensora del gobierno? ¿Habéis notado esto de la división entre periodistas? Yo trato de mantener buena relación con los periodistas y en general suelo rehuir los debates sobre la conducta de los periodistas porque conozco la profesión, sé lo dura que es. Bastante tiene un periodista, sé cómo están los periodistas hoy, lo poco que ganan, lo mal que viven. De un sitio para otro, tienen que cubrir 5 o 6 informaciones en el mismo día y a veces 5 o 6 informaciones que no tienen nada que ver entre... Sí, pero bueno, que yo también como todos vosotros, trabajo mucho y no haría según qué cosas. Bueno, ya, pero según quiero qué decir, sitios, creo yo. Pero a mí me cuesta, o sea, cuando una profesión está en tan mal momento como está el periodismo, pues... claro, encima exiges que tenga un nivel de conducta que hay que pagar la hipoteca, ¿no? Eso bueno, quiero decir que de verdad hay que entender, si no entiendes el mal momento general que vive la profesión y lo duro que es el periodista en este momento, tampoco se puede entender las cosas, ¿no? Y un periodista hoy pues está obligado a hacer cosas, no pueden poner en riesgo su puesto de trabajo. Pero fíjate, en la época de Pilar y mío era muy frecuente el periodista que le decía a su jefe, oye, esto que has escrito no me gusta, cámbialo, que lo cambie, pues ahí te quedas, fuera, y se iba. Sí, pero eso era una actitud completamente, completamente común. Yo he hecho mucha gente. Yo puedo entender porque... Hoy no lo puedo hacer ningún Claro, periodista. yo puedo entender porque tengo corazoncito como todos vosotros, que haya gente que por supuesto pues tiene que pagar la hipoteca, el cole de los niños, el coche y tal y cual. Me parece razonable y yo a veces uno lo ve y lo entiende. El problema que yo creo y lo que más a mí me molesta es el señalamiento. Si tú puedes apoyar al gobierno, bueno, claro, tú puedes apoyar todo lo que tú quieras al gobierno. Sí. No me vengas diciendo que yo soy mal periodista por fiscalizar al gobierno. Bueno, pero es que hay algunos que extreman la lealtad. Ya creen más papistas que el Papa. Y que creen que para que realmente me valoren tengo que manifestarme, esperan que me manifieste públicamente sobre este asunto y lo hacen. Es una desgracia, pero es así. O sea, en este momento. Pero Antonio, no. los que firmaron el manifiesto no son periodistas que estén pagando una hipoteca y que tengan. No, es verdad. Son gente ya hecha y derecha que tiene buenos sueldos, unos salarios esplendorosos Sí. y que ya están absolutamente asentados, ¿no? Yo estoy muy decepcionada. Hablabas tú de las amistades. Yo procuro mantenerlas. Para mí la amistad es un valor que cuido y que mimo, como la familia, exactamente igual. En ese sentido soy un pedazo de sentimental. Y me he llevado a decepciones. Entonces lo que procuro, como los quiero,
procuro, cuando estoy con ellos, hablar de otra cosa. Hay cantidad de cosas que puedes hablar, de pájaros y Claro. de flores, y no entrar en política para no chocar, ¿no? Pero efectivamente hay decepciones, claro. porque sobre todo en el fondo dices, caramba, si yo sé cómo es, yo sé lo que piensa, sé qué es lo que defiende, y de repente encuentras un servilismo que dices, además no lo necesita, no dices tú, no está en una situación en que necesitas como sea mantener unos ingresos X al cabo del año. O sea, es que no son esos los firmantes. No, pero es verdad que en eso el sanchismo se parece al franquismo, o sea, en el sentido de que el tipo de lealtad que exige tiene que ser calurosa. Bueno. No basta con digamos con una lealtad fría, tiene que ser calurosa, tiene que ser evidente, tiene que ser constante, inquebrantable, La ¿no? secta, que digo yo. Y entonces, claro, exige eso y los periodistas, pues bueno, pues esa es la época que vivimos, desgraciadamente, ¿no? Yo no tengo, evidentemente, como llevo dedicándome a esto, pues concretamente 5 o 6 años, ¿no? Yo creo que como tú más o menos. Más o Carlos. menos. No he podido desarrollar amistades muy prolongadas y no muy profusas, pero sí que las mantengo. Sin embargo, cuando veo esta nueva hornada de periodistas que ya empiezan a pulular por el Congreso de los Diputados y demás, sí que veo una confrontación absoluta, ¿no? Una división en dos bandos irreconciliables. Y yo creo que en el Congreso de los Diputados es ahora mismo donde mejor se palpa. Hay colegas que tratan de hacer preguntas y, como sabéis, los jefes de prensa del partido de turno son quienes se encargan de repartirlas, ¿no? Puedes estar de acuerdo con la ideología, puedes estar de acuerdo con la manera de operar. Ahora que te interrumpo, Marcos. Sí, dime. Yo es que el último año no he ido, es el primer año que no voy al Congreso, Sí. pero por propia voluntad. Primero, porque no me interesa la gente que está en el Congreso. Es que no sirve de nada informativamente. Además no sirve de nada. Ya no pasa nada. Recuerdo con Felipe no hace mucho que coincidí con él. Me dice, ¿sigues en el Congreso? Todavía iba. Sí. ¿Y qué piensas? Digo, pues mira, presidente, veo aquel hemiciclo y de allí salvaría a 5 personas. Sí. E hicimos el juego de cuáles son las 5 personas, y eran las mismas, pero él me dijo, aparte, incrementaría a la canaria, que en aquel momento estaba... La de colección canaria, sí. Pero es que ahora no me interesa nada, no es que no me interese, es que hay gente por la que siento un profundo rechazo. Pero esto que has dicho de que los jefes de prensa repartan las preguntas, eso para mí es nuevo y es inaceptable. Pues es inaceptable. Yo eso no lo he visto nunca, Marcos, me parece inaceptable. Imagínate que hay 5 preguntas para el político de turno, ¿no? Sí. Pues es el jefe de prensa quien pone a disposición el otro, tal. ¿Y qué pasa? Que se reparte siempre entre los mismos. Bueno, ¿no? pero les dice la pregunta a conveniencia. No, eso no. Ah, vale. De antemano ya no no llegan a tanto. Eso sí lo sabía. Eso no pasa ni en el despacho Oval de la Casa Blanca, que es el presidente que dice... No, pero lo que... Bueno, sí, que te dice quién tiene la palabra. Se preguntan todos. Sí, pero en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros ahora se reparten las preguntas. Es decir, van a hablar, y además siempre son los mismos, y luego 3 periódicos digitales de provincias. Ahora, ¿no? Locos. Sí, creo que hay un conteo de todos los medios y cuántas veces han podido preguntar en Moncloa cada uno de ellos, y la desproporción entre los medios afines y los medios críticos. Eso lo lleva desproporcionado. Nieto Ruido en el debate. Sí, por eso. La desproporción, y en su día se le criticaba mucho a Mariano Rajoy por aquello del plasma y demás, ¿no? El plasma parece ahora mismo un ejemplo de rendición de cuentas ante esto. Pero por terminar ya con lo del Congreso, yo tampoco me prodigo mucho, no te creas, Pilar, porque también por salud mental procuro no prodigarme por ahí. No es útil. Sí, porque es inútil. Todos los diputados. Pero sucede que hay colegas que intentan preguntar. Entonces, claro, cuando no se le concede el turno de palabra, yo creo que ellos, con buen criterio, pues se lanzan a la pregunta. Y hay colegas que les reconvienen. Claro, yo digo, esto es lo que decía Donoso Cortés de trono a las causas y cadáver a las consecuencias, ¿no? Si el compañero se está saltando el turno de palabra es porque no se lo está concediendo de antemano el jefe de prensa. En vez de solidarizarte con ese compañero y pedir que se le dé también el turno de palabra, lo que he visto de un tiempo a esta parte es cómo se recrimina, cómo se reprocha al compañero que no puede preguntar y que levanta la mano o que se salta el turno de palabra. Y luego, por supuesto, los circulillos de conchabeo con los políticos de turno en los que le rodean a Aitor Esteban, por poner un nombre, que además es un tío que se prodiga bastante. Pero ya no que está. se va muy bien con los Ya ni está. Le ves ahí bien rodeado, de 5 o 6, como le ríen las gracias, están todos de
de risotadas, ¿no? En un ambiente muy lúdico, y eso es en lo que se ha convertido el Congreso de los Diputados. Por eso, en términos informativos, si lo que pretendes es sacar algo noticioso, algo jugoso y algo que no tenga nadie, una exclusiva, desde luego no es el sitio en el que te has de prodigar. No, es que por eso no voy. Claro. Ya no está ni Aitor Esteban, por cierto, ya no es portavoz. Claro. No, Hay muchos pero que no están ya por ahí. No, pero tú puedes hablar con alguien que te interese directamente quedando con él llamando por teléfono, ¿no? Pero Y es en mucho la más época interesante porque anterior... habrá 5 compañeros delante, 5 colegas. Claro, bueno, te pasa en el Congreso ahora que vas, y me lo han contado, y pones a hablarte con un político y se te acercan 8 con la alcachofa, que eso es una falta de respeto además, ¿no? Pero yo recuerdo en las ruedas de prensa de Consejo de Ministros años anteriores, te daba la palabra bueno, normalmente la persona de presidencia que estaba encargada de eso, ¿no? Y que moderaba. Y solía repartir juego, y además eran muy largas precisamente para repartir juego. Y cuando ya era imposible, porque éramos muchos, tú llegabas y le dabas un botón en el que tenías aquí una regleta en el asiento, y dabas, y entonces te daba la palabra en función del orden. Entonces íbamos una hora antes, dábamos al botón y luego nos íbamos a ver a tomar un pincho de tortilla, que el pincho de tortilla es excepcional. Sí. Pero es decir, porque se hacía un esfuerzo para repartir juego, que parece lo normal. Bueno, pero esto es como lo que pasó en la reforma esta del Congreso, que se quejaron por Vitoquiles y Bertrand, todo, se quejaron y dijeron, algún grupo de periodistas dijeron a la presidencia del Congreso, por favor, amparadnos. Y la presidencia dijo, sí, esperad. Entonces amparó, y lo que hizo fue recortar medios de comunicación de menos de 10 personas, entonces esos no entran. O sea, ya de repente el cabreo de los periodistas, ¿cómo? Cándidos, ¿no? Claro, cándidos porque de repente creían que el poder le iban a amparar a ellos, ¿no? El poder, ¿no? Sí, tú, pobre ovejita, le concedes al lobo las llaves de tu casa y luego te sorprendes cuando viene a comerte, ¿no? Pues eso fue lo que hicieron algunos colegas, posicionarse a favor de un reglamento para que la presidencia del Congreso, véase el Partido Socialista, Francina Armengol, determinara quién es digno de entrar. Sí. Y luego se sorprendieron cuando esa reforma se volvió en su contra. Es cierto que luego recularon a posteriori. Precisamente porque se habían dado cuenta que con arreglo a lo que se considera un pseudomedio quedaban todos los pseudomedios de izquierda fuera. Claro. Entonces dijeron, no, pero espera, que tenemos que recular, que se quedan aquí Vitoquiles y compañía y se nos van los nuestros. Tengo dos portadas aquí del diario ABC, una más antigua, que es la de Casado, una dimisión obligada, y Casado dimitió, y otra que es la de esta misma semana, del miércoles, con el Carlos Mazón y el editorial Mazón debe irse ya. Claro, yo he reflexionado, estos días he reflexionado con el tema de Carlos Mazón y anteriormente con el tema de Pablo Casado. Yo he visto al diario ABC, también al diario El Mundo, siendo muy críticos con la figura de Carlos Mazón. Yo no sé si el nivel de fiscalización en la prensa, digamos, más socialdemócrata o más afín al gobierno ha sido siquiera parecido. Ya no digo al presidente de Sánchez, sino a alguno de sus ministros. Si ha habido alguna petición de dimisión, no sé, porque Óscar Puente llamara drogadicto a Javier Milei o algo por el estilo, o sea, ni siquiera por lo de Mazón. Si el nivel de fiscalización de algunos medios progresistas ha sido, por decirlo de algún modo, escaso, o más bien, y por decirlo de otro modo, se han dejado de hacer su trabajo por hacer otras cosas. Claro. Vamos a ver, yo creo que Mazón se tiene que ir. Se tiene que ir. Sí, pero yo no voy a lo de Mazón se tiene que ir. Yo voy a la prensa. Claro. A la prensa. Aquí, por ejemplo, yo voy a si la prensa en algún momento alguien ha pedido la dimisión. Yo no digo del presidente. En The Objective, Carlos, si la prensa de izquierdas es menos exigente, es menos honesta o menos exigente con los suyos. Con los suyos que la prensa de derechas con los suyos. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Tú como compañero mío, Carlos, sabes que en The Objective, por ejemplo, que para el gobierno somos poco menos que un medio de ultraderecha, delincuentes y demás, hemos exigido la dimisión de ambos. Primero de Carlos Mazón, por la incompetencia inexcusable y por permanecer donde no debía haber permanecido, mintiendo además con diferentes versiones el día 29 de octubre, pero también hemos dicho que, oye, que la depuración de responsabilidades no se queda ahí, que había durante muchos años una serie de obras que se habían paralizado. El Plan Hidrográfico Nacional, por ejemplo, que se había construido en territorios en los que no se había tenido que construir, que el presidente del gobierno, pudiendo haber activado la emergencia nacional por cuanto la DANA afectó a otras regiones como Castilla-La Mancha o como Andalucía, no lo hizo voluntariamente para dejarse que el Partido Popular se inundara, nunca mejor dicho, o se ahogara en la Comunidad Valenciana, que tardó 4 días en enviar al ejército. Que esto se ha hecho muy poco hincapié, que cuando fue a Paiporta y los vecinos de Paiporta lo echaron del municipio, él empezó a difundir un informe fake
en el que aseguraba que habían sido grupos de ultraderecha, los vecinos indignados que le habían echado de Paiporta. Entonces, en The Objective hemos dicho con muy buen criterio y yo creo que con cierta honestidad intelectual que tanto Mazón como Sánchez tienen que rendir cuentas ante el desastre y la tragedia que fue la riada. Y por no entrar a mencionar de nuevo lo que sucedió en el Congreso el 30 de octubre del 2024, que eso ya fue con dolo, con mala fe, con premeditación y alevosía. Yo esto, desde luego, este nivel de honestidad y de fiscalización lo he hecho mucho en falta en la izquierda, pero también percibo una falta de pluralidad, así como en los medios liberales existen firmas de opinión de gente de izquierdas, y podría enumerar numerosísimas: Paula Fraga, Pedro Insua, Félix de Azúa, etcétera, 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 Francesc de Carreras, etcétera. No existen firmas de derechas, conservadoras, apenas, en medios de izquierdas. Entonces yo creo que de un tiempo a esta parte se echa de falta una mayor honestidad y una mayor pluralidad en los medios de izquierdas, ni que decir los que se han entregado ya al sanchismo, porque eso ya son irrecuperables, ¿no? Antonio, ¿tú qué crees? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que el terreno ese hoy de izquierda a derecha es resbaladizo, ¿no? ¿Progubernamental o claro, fiscalizador? Entonces, siempre ahí te mueves de izquierda, pues, de derecha. Bueno, las líneas editoriales existen. El país, por el periódico que mejor conozco, ¿no? El país tuvo momentos de muy buena relación con Felipe González y momentos de tremenda tensión con Felipe González. Que yo no sé si llegó a pedir su dimisión, porque entonces no era esto. Pero si era un demócrata muy... No, pero digo, no sé si esto tampoco, eso de pedir las dimisiones también, antes se cuidaba mucho, no se pedía la dimisión alegremente, claro. Alegremente. Entonces, probablemente nunca pidió la dimisión, quizás ni de Felipe González ni de ningún ministro, pero te digo, en parte, porque eso era una cuestión. Antes se cuidaban mucho las formas. Yo recuerdo cuando estaba el Partido Socialista presionando a Pérez Rubalcaba para que hiciera una comisión de investigación para que pidiera una comisión de investigación en el Congreso sobre... ¿Qué era? Faisán, me parece que fue. Faisán, ¿no fue el Faisán? Puede ser Faisán, sí. Y Rubalcaba dice, no, esto es muy delicado, sí. Pedir una comisión de investigación es un paso muy grave, tenemos que calcularlo bien. Bueno, hoy una investigación, no, pide 5. 5, eso es. Entonces, bueno, se cuidaba más todo eso, ¿no? Pero dentro de eso el país tuvo momentos de gran tensión y crítica muy feroz contra Felipe González. Entonces ahora, digamos, si trasladamos automáticamente, ahora ponemos a Sánchez en el lugar de Felipe González y al país de hoy en el país de entonces, ¿qué nos queda? Pero es que es una falsa traslación, ¿no? Porque no ocupa políticamente el mismo lugar, no representa lo mismo Pedro Sánchez que Felipe González, ni desgraciadamente el país hoy es lo que era entonces. Entonces no vale, a mí honradamente no me vale, como ni el país tiene ni la misma influencia, ni la misma honestidad intelectual, peso moral, no significa lo mismo, honradamente. Coincide en la cabecera, pero en nada más. Pero es que yo creo que el partido de Felipe González no es el partido de Felipe Sánchez. Exacto, y esto por lo que respecta al periódico, por lo que respecta al partido, no tiene nada que ver. ¿Por qué algunos decimos siempre sanchismo, sachismo y no decimos el gobierno socialista? Porque es que esto no es el gobierno socialista que hemos conocido. Claro, por eso. Y que muchos hemos votado, otros no, pero es que esto, vamos, es que en la vida votaría yo a Pedro Sánchez, claro. En la vida, porque representa todo lo que yo detesto, pero es la falta de principios, la moralidad, todo. Sin embargo, yo he votado la mayor parte de mi vida en el Partido Socialista. Claro. La mayor parte de las veces, la verdad. Y sin embargo. Y bueno, y en este momento el Partido Socialista que hay, pues seguramente me considera uno de sus mayores enemigos. Claro. Y te digo, soy un votante pues, de toda mi vida. Pero a lo que yo voy con el diario ABC y igual el diario El Mundo, tal, siendo muy críticos con Carlos Mazón, por supuesto, en una situación que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez. Algún medio... Pero es por lo de la secta. Algún medio le dijo Ábalos debería irse, pero no porque ha dado 17 visiones diferentes. No por ser de derecha o de izquierda. No es que automáticamente los medios de izquierda son menos críticos. Es el sanchismo no permite la crítica. El sanchismo exige lealtad inquebrantable y calurosa. Y por tanto, lo que hoy se llama izquierda, que es la defensa del sanchismo,
pues jamás va a pedir responsabilidades a Sánchez, siempre le va a dar victorioso en todas las crisis, si pasa una sesión del Senado, o que bien lo ha hecho. Hay pasquines ya que llegaron a pedir el premio Nobel para Claro, exacto. abiertamente, Sí, ¿Sabes a qué pasquín me refiero? Sí, por supuesto. Pero, Bueno, pero es que el sachismo no es la lealtad al socialismo, es servilismo, no tiene nada que ver. Pero sachismo. la mejor prueba Claro. es que los que apoyan a Sánchez no saben lo que apoyan. No saben, porque te voy a decir, bueno, yo lo Eso apoyo es que- porque es de izquierda. No, Bueno, es de izquierda no. cuando ¿qué? Cuando propone la amnistía es de izquierdas, Sí. cuando pacta con Bildu es de izquierdas, cuando pide que paguen más impuestos los extremeños que los catalanes es de izquierdas. ¿Cuándo es de izquierdas? El que hoy apoya a Sánchez en la prensa sabe que no sabe que va a tener que apoyar mañana. Mañana apoyará otra cosa. Pues eso es lo que te demuestra el servilismo. Es lo que te demuestra el servilismo y además cómo te humilla permanentemente Sánchez. Porque deja que tú defiendas a capa y espada lo que él defendía en ese momento, sabiendo él que va a cambiar de criterio porque le conviene. Y deja al otro absolutamente, no desconcertado, sino bajo las patas de los caballos. Porque claro, hay que ver qué papelón han hecho la mayoría de los ministros, pero papelón de echarle de España, no te digo ya del gobierno. Claro. Bueno, y ahí están. Carlos, Y no se dan cuenta de que están lo que ponías como ejemplo de eso, que es una degeneración de los medios que se dicen de izquierdas, una degeneración de su función crítica, un incumplimiento de su función crítica. Sí, hay una degeneración de los medios que se dicen de izquierdas, porque hay una degeneración de la izquierda, porque Sánchez ha degenerado los valores de la izquierda. Y esa degeneración pues llega a todos los ámbitos, y ha llegado a la prensa. Bueno, estamos contigo, Antonio, y enseguida te doy la palabra, Marcos, que tú dirigías el periódico cuando el diario El País hizo un editorial, y te lo recordarán mucho, pero que es así, un editorial muy duro contra Sánchez, llamándolo, entre otras cosas, insensato sin escrúpulos. Sí. Bueno, intentamos evitar que fuera secretario general del Partido Socialista porque sabíamos lo que iba a pasar en el Partido Socialista y en este país. Está feo hablar bien de uno mismo, pero es que sabíamos lo que iba a pasar, porque sabíamos cómo era Sánchez. Los que en ese momento tomábamos esa decisión, y las personas a las que yo escuchaba sabían cómo era Sánchez, sabían lo que iba a pasar, sabían lo que iba a pasar con el Partido Socialista, sabían lo que iba a pasar con España, y es exactamente lo que ha pasado. Y todavía no hemos llegado al final, ¿eh? Es un personaje que es destructivo. Es así, y ha destruido el partido, y ha destruido la convivencia. Ha destruido las instituciones, y entre ellas la institución de los medios de comunicación. Ha destruido también los medios de comunicación que le apoyan. Pero no porque sea de izquierdas, porque es Pedro Sánchez. Es así. Yo siempre digo que acabará destruyendo a su mujer. Yo ayer, cuando lo oía defender por encima de todo a su mujer, y además la gente que le conoce bien te dice que la persona de referente y quien manda en su vida es Begoña Gómez, ¿no? Y te lo dicen, sí, bueno, totalmente. Pues, te lo dicen todos desde hace Sí. mucho tiempo. Pues yo estoy esperando todavía que también, porque es que es... Bien, sí, no lo descarto. Pero es que llega a su vida personal. Hay que ver el decreto que están preparando contra las universidades privadas. Sí. Y nos hemos enterado hoy que su hija va a una universidad privada y católica. Sí, una Bueno, cosa... o sea, es que no tiene Da igual. ni ética, ni estética, ni nada. O sea, es que da estamos igual. en manos de un personaje... Lo que maneja muy bien el sanchismo, y entendiendo el sanchismo, tanto el gobierno como sus satélites mediáticos, es el principio de transposición, el principio de proyección, ¿no? Es decir, atribuir al resto las miserias que uno mismo tiene adheridas en el alma. Y en este sentido yo creo que los periodistas hemos sufrido por parte de los activistas de ese principio de transposición, porque a nosotros se nos han lanzado todo tipo de acusaciones provenientes por parte de personajes que estaban actuando de aquella manera, ¿no? Nosotros resulta que somos activistas, que estamos tratando de actuar con fines espurios, es decir, con fines políticos, y todo esto viene muchas veces por parte de activistas. A nosotros se nos acusa de ser un pseudomedio que publica bulos, y esto muchas veces se nos acusa o se lanza esa acusación desde pseudomedios que publican bulos. Entonces, el sanchismo, que es este principio de transposición, que es la proyección psicológica constante, la atribución, como digo,
de las propias faltas al resto, se ha extrapolado también a la profesión periodística y por parte de personajes de lo menos recomendables, desde el punto de vista ético y estético, se nos está atacando a quienes nos tratamos de comportar con una mínima diligencia, que no digo que no cometamos errores, evidentemente, pero lo hacemos siempre en búsqueda de la verdad y con un mínimo código deontológico. Tú te acordarás de un personaje que fue a posteriori premiado por sus excelsas labores, que se llamaba Idafe Martín. Hombre, Era gran Idafe. un personaje que desde las páginas de El País, con todo tipo de lenguaje atrabiliario, con todo tipo de atribuciones gratuitas y con todo tipo de descalificaciones, se dedicaba a dar lecciones de periodismo al resto, siendo él una persona con nula preparación, con nula ética y de señalar, nula estética a los enemigos, y de señalar. con nombre y apellido. En efecto. Entonces, los que nos hemos dedicado estos últimos años al periodismo hemos sufrido eso, que por parte de activistas de lo menos recomendable se nos dieran lecciones éticas y de periodismo. Y se les castigó, a Idafe se le castigó dándole un puesto en Moncloa. En efecto. Sí, sí. No, que era lo que buscaba en última instancia y fue finalmente recompensado. Pues son los tiempos que nos ha tocado vivir. Bueno, tan locos y tan paradójicos. Y Dafe, que tenía mucho la coletilla esta de la paguita, los medios de la paguita, ¿no? La paguita de Ayuso, de no sé quién. Bueno, la paguita la acabó recibiendo él. Fue quien tuvo la brillante idea de llamar a The Objective el ojete, y se lo ha tomado ahora Óscar Puente, ¿no? Sí, Que fíjate qué referencias intelectuales tiene el señor Puente. Después es que tenía una serie de palabras, digamos, bastante deshumanizadoras, esto de ratas, el contrador, tal. Claro, contra una rata vale todo. Claro, es decir, sí, claro. Para acabar con ella vale todo, es una rata. La rata. No nos podemos situar en periodos muy oscuros de la historia donde también se hablaba de ratas. Esta semana se agredió a un periodista del Español en Pamplona. Ajá. Sí. ¿Por qué? Pues porque era un facha de un pseudomedio y demás, claro. Sí. Se está creando el caldo de cultivo por parte del gobierno y de sus medios afines para que el día de mañana suceda algo. Porque ¿qué no vas a hacer contra un golpista mediático? ¿Qué no vas a hacer contra un ultraderechista? ¿Qué no vas a hacer contra un fascista que se dedica a publicar bulos a sabiendas, exprofeso, que se dedica a intoxicar el debate público? ¿Qué no vas a hacer contra ese personaje? Bueno, sí. ahí tenemos una cosa que también es un fenómeno también a analizar, y también lo podemos comentar si queréis, que es el tema de la podemización del PSOE o de Sánchez con respecto a los medios de comunicación, porque si una cosa siempre ha sido Pablo Iglesias, ha sido un interesado en la propaganda, más que la comunicación, en la propaganda, que a él se le da razonablemente bien, porque él es un tipo que tiene pues una serie de seguidores y demás en el tema. Bueno, ya está expandiéndose Canal Red como canal de propaganda en México y en demás países de Hispanoamérica. Claro, era un discurso contra algunos periodistas. Recordáis a lo mejor el autobús, ¿no? Este que sacaron en Madrid con la Inda y no sé qué, o sea, el señalamiento, el fascismo. Y ahora el fascismo para Pablo Iglesias es Vito Quiles. Claro, que entonces cualquiera. Bueno, cualquiera, porque digo Vito Quiles como decir cualquiera, ¿no? El fascismo, claro, con lo mismo que decía lo de las ratas, contra el fascista, pues vale todo. Claro. Vale todo para callarle, porque es un fascista. Claro. Sí, claro. Entonces tenemos eso. Bueno, en Televisión Española no está Pablo Iglesias. Hay como 3 o 4 tertulianos de Canal Red. Sí. El canal que ahora incluye contenidos del gobierno chino en su televisión. Bueno, pues eso lo estamos pagando nosotros. Bueno, y antes era del Antes era de Irán. Antes era Irán. Era China. Sí, Vamos, era China, Se va adecentando un poquito, ¿no? No mucho, pero un poquito. Mucho, pero se va adentando. ¿Creéis, cuando todo esto pase, que algún día pasará, me refiero, o no, a lo mejor se eterniza Pedro Sánchez en la Moncloa, llegan unas nuevas elecciones, el Partido Popular la vuelve a fastidiar y tal, y Sánchez sigue gobernando ad eternum? Cuando todo esto pase, habrá que hacer una reflexión general sobre, como decía Ondarra, el comportamiento de algunos medios de comunicación, algunos periodistas. Sí. Tú acabas de nombrar Vito Quiles. A mí es un personaje que no me gusta, pero tiene todo el derecho a expresarse como quiera. Claro. Lo que me incomoda de él es que se está haciendo un nombre precisamente jugando sucio dentro del periodismo. Es decir, él lo que está haciendo, él presume de preguntar lo que ningún otro periodista se atreve a preguntar. No. Él lo que está haciendo es boicoteando todas las ruedas de prensa que puede, dejando mal lugar a los compañeros, está montando estas historias ahora que pretende ser como el americano este que han asesinado hace nada. Está montando actos ilegales y que además se lleva gente pues para provocar follón.
lo que le gusta es el follón y está convertido en un personaje de primerísima categoría en este momento. Y cuando se le dice, oiga, que usted no es periodista, usted lo que es un provocador nato y está creando un movimiento antisistema. Dice, no, yo lo que estoy haciendo es lo que hacía Caiga quien caiga, aquellos personajes. No, Caiga quien caiga, sabían ejercer ese trabajo de provocador profesional frente a la clase política o cultural de aquel momento. Para ser eso hace falta ser muy inteligente y conocer muy bien lo que es el mundo de la información y de aquellos personajes a los que estabas provocando. Y este no, este es burdo, que no se puede ser más, y además con un partido detrás que le apoya, que no es precisamente el más democrático en cuanto a su comportamiento, que es Vox, y con este otro que procede también de las famosas ardillas, Alviso. cuyo, efectivamente, Alviso, en lo que hay un periodista también que trabaja para él, y Alvise, bueno, los 2 eurodiputados que tenía se han largado del partido en cuanto han visto el percal. Allí pasa de todo, allí pasa de todo. Entonces, claro, estamos empezando a ser invadidos, con todas las comillas que queréis, por supuestos periodistas que lo que hacen es intentar desacreditar el trabajo de los periodistas y encima presentarse como los adalides de la libertad de expresión. Hombre, no, caretas fuera. Caretas fuera, yo no me siento identificada con ellos. Yo sí que quiero discrepar en este sentido. Sí, Creo que discrepa. a mí, lo que hace Vito Quiles sí que me recuerda mutatis mutandis a lo que hacía Caiga quien caiga y a lo que hacía el follonero en Buenafuente, a lo que hacía Jordi Évole. Me recuerda mutatis mutandis A mí nada. mucho. A mí nada. Mucho. Y el follonero habría que refrescar de vez en cuando los vídeos que tiene por ahí perdidos de hace no mucho más de una década, porque alguno se quedaría sorprendido con el lenguaje y con la chulería con la que asediaba no solo a políticos del Partido Popular, sino también a personajes de la supuesta derecha mediática. Federico Jiménez Santos tuvo un encontronazo bastante desagradable con él. En todo caso, yo sí que haría un discernimiento entre lo que hace Vito Quiles en alguna ocasión dentro del Congreso de los Diputados, su trabajo como reportero, sí que me parece correcto, dejémoslo ahí, pero luego yo creo que pierde crédito con algún tipo de actitudes que tiene extraprofesionales, como la que comentabas ahora mismo de la gira universitaria para su autopromoción, básicamente, como su cercanía a personajes muy poco recomendables y muy poco limpios desde el punto de vista ético como Alvise Pérez. Si Vito se hubiera dedicado simple y llanamente a lo que ha hecho en alguna ocasión con bastante gracia y con bastante brío, que es acercarse a políticos y hacerles preguntas pertinentes, yo creo que en ese caso sí que sería perfectamente asimilable a lo que hacía Caiga quien caiga o el follonero Es que yo he mencionado solo Caiga quien caiga. A mí es que el follonero me parece estilo Vito. Y bueno, pues mira, claro, y por eso no lo he mencionado. Nada que ver. Caiga quien caiga era un humorismo inteligente. Y el otro era muy burdo, los de Caiga. Recuerdo algún reportaje con Marta Nebot, creo que era, y demás, ¿no? Que estaba por ahí. Sí. Y eran bastante... A mí follonero no me gusta nunca, me parece burdo. Antonio, ¿era mutatis mutandis? No. Nada. En cambio, los otros eran... que probablemente como periodista es más importante el hecho de que tienen mucho éxito. Vito Quiles tiene muchísimo más éxito como periodista que nosotros, que cualquiera de los que estamos aquí, y no, bueno, estamos centrados en Vito Quiles, pero eso es lo de menos. El fin de semana pasado tuvimos un partido de fútbol de mucha audiencia, sí, donde hubo un tremendo lío, pelea al final del campo, todo relacionado por unas declaraciones que había hecho uno de los futbolistas a un youtuber. Sí, en la 15, Lamine Yamal. A Lamine Yamal, a un youtuber. Sí. No a un medio de comunicación de los que conocemos, a un youtuber. Y ese youtuber fue capaz de generar ese tremendo revuelo en un campo de fútbol, en el espectáculo de más audiencia del mundo. Decías, ¿qué va a pasar cuando se vaya Sánchez? No sé, pero quedarán periódicos. Periodistas supongo que quedarán. Pero periódicos no quedarán. O sea, periódicos quedará otra cosa. Pero los periódicos que lo que en su día han sido periódicos, lo que durante 200 años han sido periódicos y han hecho una contribución determinada a la sociedad en un sentido determinado, que es un facilitador de información de una manera ordenada, jerárquica, selectiva, una selección hecha por profesionales, elitista, porque eran unos profesionales que tenían y que estaban reservados a un cupo muy reducido de la sociedad a la que hacía ese trabajo.
Eso está desapareciendo. Y lo que quedará del periodismo con o sin Sánchez, pues será otra cosa, ¿eh? No digo que... Bueno, nos tendremos que actualizar. Quizá, bueno, ¿no? igual es mejor. No lo sé, pero periodismo no va a morir. Pero no es fácil. O sea, un producto que ha funcionado durante 200 años no va a ser fácil de sustituir sin generar una tremenda conmoción social. Yo no creo que vaya a morir, el periodismo va a seguir existiendo, solo que va a tener que adaptarse a los nuevos formatos, a los nuevos tiempos y quizá a otro tipo de estilo. Ya por rematar con respecto a lo de Vito Quiles, digo, porque me gusta mucho, insisto en no poner el trono a las causas y el cadalso a las consecuencias. Vito Quiles es el producto necesario de la dejación en funciones que ha habido por parte del periodismo y en concreto el periodismo parlamentario. Cuando íbamos viendo durante años cómo el periodismo parlamentario se había convertido en ¿cómo se llama? El rondo de la patata, ¿no? Cuando estaban todos juntos con Pablo Iglesias, todos compadreando, conchaveando y demás, pues eso ha creado el caldo de cultivo para que aparezca un personaje pasado de vueltas, muy revolucionado, que está haciendo una labor de fiscalización y la gente, ante precisamente la dejación en funciones de los otros, le aplauda porque se aferra en ese momento a un clavo ardiendo. Y es verdad que le fallan muchas veces los modos, le pierden los excesos, pero ha nacido precisamente al calor de una dejación de funciones por parte del gremio. Y van a seguir, y mientras se siga el gremio desacreditando a sí mismo con actitudes como esas, pues surgirán más Vitos y cada vez más pasado de... Pues yo si pasa lo que prevés, que es que desaparece el periodismo tal como yo tengo... no, digo que abundarán más estos personajes. Me retiro a mis cuarteles de invierno y me dedico a leer y a estar con familia y amigos, que es cuando me siento cómoda. Pero yo no quiero participar en ese tipo de espectáculo que yo creo que no tiene nada que ver con el periodismo. Para mí el periodismo, que es una pasión, y yo no quería ser periodista, o sea, yo entré de rebote. Yo empecé a estudiar arquitectura, que es lo que quería ser. Y sin embargo la pasión por eso me ha enganchado tan fuerte. El día que yo crea que esta profesión empieza a perder la entidad que yo he defendido siempre y que me enorgullezco de haber pertenecido al periodismo, desde luego me retiro, pero yo desde luego entrar en ese juego de tener la famita, ¿no? Utilizando redes sociales de cualquier manera, Puede ser que durante un tiempo abunden este tipo de personajes, pero el periodismo en definitiva no creo que vaya a desaparecer. Pues no sé, es que es lo que decías, que iba a desaparecer. No, periodismo. O sea, mucho de lo que hoy llamamos periodismo, desde mi punto de vista, no lo es, porque no está sometido no respeta las normas éticas, el código deontológico de la profesión. Y por tanto no es periodismo, no está sometido a ningún tipo de escrutinio y por tanto no es periodismo. O sea, desde mi punto de vista, desde el rigor periodístico que a mí me enseñaron, el 80% de lo que yo leo no es periodismo. No se citan fuentes, se utilizan fuentes anónimas constantemente. O sea, eso, si no digo que no sea, le podemos llamar como quieras, pero no es el periodismo que contribuyó a mantener una sociedad informada y comprometida democráticamente. Y yo creo además que se sobrevivirá. Yo creo que sobrevivirá, de verdad. Aunque sean menos los que estén pidiendo ese tipo de información rigurosa y contrastada, yo creo que va a sobrevivir, porque si no es que la sociedad se va a la porra. Se va a la porra. También es interesante, y a lo mejor algún periódico puede hacerlo, contabilizar los minutos que le ha dedicado en esta gira que está haciendo Vito Quiles, Televisión Española. Más que nadie, que constantemente pone una cámara donde está Vito Quiles, aunque haya 40 personas. Mucho más. En Granada. Mucho más que a la intervención del presidente del gobierno en la Comisión de Investigación del Senado, que ni siquiera la dio Radio Nacional, la pasaron en Radio 5. Claro, pero quiero decir, en Granada, que yo es una ciudad que yo conozco bien, en la plaza en la que estaba, en la Facultad de Derecho, ahí que habría 150 personas, 200 personas, claro, a lo sumo. Sí. Claro, hay 1 millón y pico de personas y pones una cámara y entonces lo haces a nivel nacional y creas ese gran escándalo y tal cual. También sería bien preguntarse por qué Televisión Española le interesa, digamos, aumentar la popularidad de Vito Quiles. Bueno, que Televisión Española quiere aumentar los votos de Vox. Hombre, claro, sin ninguna duda. El gobierno quiere aumentar los votos de Vox. Sin ninguna duda. Es muy claro. Bueno, sin ninguna duda, no, pero que mucha gente a lo mejor después no lo dice. Pues entonces quiere decir que piensa poquito de aquí. Porque vamos, si ha seguido el debate del otro día, cuando fue el jueves,
Vamos, es que la estrategia de Sánchez fue todo el tiempo la misma que sigue desde el 23 de julio, no, desde antes de las elecciones autonómicas y municipales, donde le dieron hasta en el carnet de identidad los del PP, que fue a continuación ganarlas, vamos, conseguir mantenerse en el gobierno con ese mantra, PP es igual a Vox, y lo continúa utilizando, y le va muy bien con ese mantra, y desde luego Feijóo todavía no ha sabido cómo neutralizarlo. Pero la intervención del otro día es que era seguir en esa Si tú observas los programas de televisión estos que hay ahora en la televisión española, que son 24 horas de programación, tertulias, te das cuenta que pasamos del novio de Ayuso el cribado de Andalucía, a la Dana de Valencia y luego Vox. Claro. Sí, es una rueda. Es una rueda que va por ahí. Y siempre y acabas en Vox, luego empiezas con los cribados y con la Dana y del novio de Ayuso. Si les das media hora más, terminan con las residencias de la Comunidad de Madrid y con los trajes de Cannes. Sí. O sea, harán ya la completa, Sí, la vuelta completa, ¿no? Entonces es muy fácil, o sea, en el fondo son transparentes, es muy fácil ver, como decía Pilar, si no se dan cuenta porque... Están creando tertulia a través de Televisión Española, ¿no? Entonces lo que están intentando de un tiempo a esta parte me da la sensación, que como perciben que cada vez el miedo a Vox está un poquito más amortizado, pues porque es un partido que lleva ya 10 años en el espacio público, pues están intentando proyectar a otro tipo de personajes más a la derecha, incluso, pues para crear el miedo. Yo vi con cierta incredulidad y además con cierta preocupación, porque me pareció incluso irresponsable, cómo se difundían imágenes de una manifestación de Núcleo Nacional, que es un grupúsculo neonazi, dándole todo tipo de publicidad y todo tipo de promoción en Televisión Española, porque se habían reunido pues, los 30 colgados nazis que ha habido siempre en Madrid, y pues como si volviera aquí el nazismo a las calles, y como si fuera como si la falsa dicotomía de que cuando Pedro Sánchez vaya a Moncloa, pues van a desfilar aquí las SS por la Castellana. Sí, es como cuando ponen concentración ultra, tal. Bueno, esto ya es una salita donde hay 20 nazis o 20 franquistas, que los ha habido siempre en España. En efecto. Que los ha habido siempre. Pero ahora tienes ahí la cámara. Tú pones la cámara para que salgan. Pero fíjate, ayer todos hemos trabajado en Televisión Española en alguna época. Yo no. Bueno, porque eres muy joven, pero todos hemos trabajado en alguna época. Y bueno, igual que pasa con las autonómicas, tienden a defender al gobierno que los ha nombrado. Eso es así, unos con más desfachatez y otros con menos desfachatez, pero todos tienden. Y hay que moverse en aguas sin perder tu criterio y tu forma de trabajar para entenderte con todo aquello. Yo nunca he visto hasta ahora el Consejo de Televisión Española, el Consejo de Informativos, haciendo un alegato contra los informativos. Nunca. Eran como un solo hombre los diferentes partidos que estaban en ese consejo y que evidentemente querían defender su continuidad en la vida, y ahora están haciendo auténticos comunicados que tendrían que dar sonrojo a los que están llevando esta programación en la televisión española, que además ahora lo que han hecho unos programas muy baratos, que son las tertulias, con lo cual podrán presentar un balance el director general o de presidente, ahora es presidente, de estupendo, de cifras, porque claro, es 24 horas de tertulia y además son 24 horas de darle caña a la oposición y ensalzar el gobierno. Es un truco, vamos, que también, insisto, se da cuenta cualquiera que tenga un poquito de sesera, ¿no? De que se están poniendo más la venda antes de la herida, porque se ponen muy dignos cuando aparecen cargos del Partido Popular y de Vox a criticar precisamente a Radio Televisión Española y la labor que están haciendo. Bueno, recordemos que hace poco una tertuliana llamó literalmente idiotas a sus votantes, ¿no? Una analista política. Pues ellos se están poniendo ya la venda antes de la herida cuando dicen, ¡wow! Es que claro, no respetan Radio Televisión Española, pretenden venir aquí con la motosierra y no vamos a quedar ninguno. Bueno, también hubo un idiota de Vox que dijo de la motosierra también, claro, con lo cual les dio la... Es verdad que no eran los términos en los que probablemente debió haberse expresado, pero yo sí que considero imprescindible que haya una limpia por higiene democrática y por el bien del periodismo y por el bien del ente público cuando haya un cambio de gobierno.
Eso creo que cualquiera con 2 dedos de frente convendrá en que es necesario. Bueno, si va a ocurrir, lo que ocurre es que ojalá que no sea una limpia, ojalá que sea una profesionalización del medio, ¿no? Ojalá. Una limpia para porque si vamos profesionalizar. haciendo Una limpia para profesionalizar. Que, Claro, que vendrá con cierta carga ideológica, sin ninguna duda, Siempre. ha ocurrido siempre. Bueno, pero bueno, Pero no está tan burdo. pero bueno, tan burdo es que esto Pero es- mira, o sea, Que no se insulte a los votantes de otros Canal partidos. Sur, por ejemplo, está haciendo un producto muy digno. Y en Galicia. Un producto muy digno. Y en Galicia también, en como- Galicia también. Yo te digo como profesional que lo veo Sí, con sí, sí, frecuencia sí, y sí. es Yo también lo sé, de un sí. nivel muy, Tiene un evidente muy tufillo, un muy sesillo, pero aceptable. claro, no es algo, No, no es pero- algo insultante ni pero es plural, realmente las Sí, sí. tertulias son bastante Sí, sí, plurales. yo lo sigo. Y no, vamos, y es informativo, te enteras al verlo, ¿no? Bueno, hemos dejado lista la profesión en hora y casi 20 minutos, o sea que yo creo que ya con esto ya está todo solucionado. Sí, está. Ya podemos salir a la calle y Sí. todo va a ser maravilloso. Tal, si no, pues no pasa nada, os volveré a citar dentro de unos meses y volveremos Vale. Pues nada. a lamernos las heridas. Aquí tal. estaremos. ¿Fan de Halloween o no, Darra? No, ¿No? no. ¿Tú no eres tampoco? Tradición anglosajona. No, bueno, yo sí, porque a mí me gusta mucho Halloween. Día de Todos los Porque Santos. he vivido mucho tiempo en Estados Unidos y es una época preciosa en Estados Unidos esta. ¿Pero te Realmente muy bonita. disfrazabas de algo? Bueno, yo no me he disfrazado ¿No? por ahí, pero mi familia sí, mis hijos sí, Ah, qué siempre. Y han vivido con mucha intensidad porque es una fiesta muy bonita en Estados Unidos. Te podías poner... La traslación luego aquí es una fiesta realmente muy familiar en Estados Unidos, es muy bonita. Luego aquí se ha trasladado, pues como se suele trasladar toda la fiesta, que es un día de juerga, una noche de sí. juerga. Los chavalines salgan ahí... Estoy contigo. En Estados Unidos es la fiesta de los niños. Sí, de la fiesta Y de la vecindad, de la que vecindad. van los niños a pedir los caramelos. Eso es. Y Se juntan los se vecinos. juntan los vecinos. Pero lo de aquí es un... Y acaba a las 10 de la noche. Sí, sí. No, bueno, aquí no. empieza. Y aquí nos dan una excusa para la juerga en España. Sí, ya otro día analizamos las gafas de Pedro Sánchez, ¿vale? Nada, eso forma parte de El atrezo. la puesta en Eso escena. fue, según me comentaron, era una Ninguna recomendación duda. Sí. de un experto en lenguaje no verbal. Claro, hombre, eso es clarísimo de un experto, de los expertos. Lenguaje no verbal, Claro. del experto de verdad, creo que este. Eso lo sé. Hombre, es que distrae. Claro. Es decir, distrae un poco de repente. Distrae, de repente, y- pues, y como si de Y a repente ti mismo, va... al ti mismo Y te te da autoritas, Sí, 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 sí. es más profesional. a ti mismo te cohíbe a la hora de hacer determinados gestos que te pueden delatar y demás. Claro, cuando las gafas... Te ayuda, es Hubo, como hubo momentos en el... Como el boli, ¿no? Cuando Claro. tenés en la mano el boli Bueno, cuando no lo sabes. O como hablabais antes del cigarro, claro. como el cigarro en su momento también era un apoyo emocional. En realidad tú te apoyabas. ¿Qué hacer te con las apoyabas manos, en el no? ¿Qué hacer con cigarrillo. las manos? No, pero me refiero que... Anecdótico, yo creo que no. No, pero que después se veía en la comisión de investigación que el hombre leía y yo creo que leía sin gafas y leía bien. Sí, Igual no le hacen tanta falta las gafas. No. Que eran bonitas, he de decirlo. A mí las gafas me... Sí. ¿Qué le quedan? Euros, no está mal. No estaban las gafas. Yo, como veo bien, no tengo necesidad de gafas. Pilar Cernuda, gracias, Pilar, por venir. Estoy encantada, le paso muy bien. Pues entonces te volveremos a llamar otro... Pues vendré encantada. Gracias, Don Darra, por venir. Un placer. Gracias, Antonio, por venir. Un placer. Encantado. A ustedes, próximo domingo, ya saben que esto ha sido posible gracias a Iván Valencia y Héctor Jordana. Próximo domingo más y con otros temas. Hasta entonces, pásenlo bien. Adiós.